Hola, este es el video del equipo de los fermiones y vamos a presentar nuestra actividad de Física 2. Esta tiene relación con el movimiento armónico simple y cómo se relaciona este con los péndulos simples y físicos. La actividad consistió en la elaboración de un péndulo simple de masa despreciable y de 3 péndulos físicos de diferentes formas. El objetivo de este experimento era determinar el periodo de oscilación de nuestro péndulo simple y después elaborar nuestros péndulos físicos de manera que todos tuvieran periodos sincronizados. Lo primero que hicimos fue construir un péndulo simple utilizando una pelota de plástico de masa despreciable, un estambre y un armazón de madera. Pusimos el péndulo a oscilar teniendo cuidado de mantener un grado de 10 grados con respecto a la vertical, ya que de haber sido mayor el ángulo, los cálculos físicos habrían sido de otra naturaleza. Después, registramos el tiempo que se tardaba en dar una oscilación y repetimos ese proceso para 10 oscilaciones más. La demostración de nuestro péndulo simple viene a continuación. Ya. ¿Ya? Ahora tomo el video de cuando lo suelto. Vas. Tomamos los diferentes tiempos que tardaban en hacer una oscilación. El tiempo promedio fue el periodo. Con el periodo obtuvimos la frecuencia. La frecuencia o rapidez angular la sacamos de dos formas distintas. Con estas dos Ws obtuvimos un promedio. Una vez obtenidos la frecuencia angular y el periodo de oscilación de nuestro péndulo simple, procedimos a hacer los cálculos necesarios para igualar el periodo de nuestros péndulos físicos a esos 1.135 segundos que obtuvimos como periodo del péndulo simple. Nuestros péndulos físicos consistieron en los siguientes: un disco de cartón de 10 centímetros de radio, una placa rectangular de 20 por 5 centímetros y una barra de PVC de 29.8 centímetros de largo. Los cálculos que se realizaron iban orientados a determinar la distancia del punto de oscilación al centro de masa de cada uno de los péndulos físicos. Nuestro procedimiento fue el siguiente. El periodo que buscábamos para todos nuestros péndulos simples era de 1.135 segundos, que fue el periodo que determinamos de manera experimental para el péndulo simple. Sabemos que en los péndulos físicos existen una masa, una geometría y por lo tanto un momento de inercia. Usando la segunda ley de Newton para analizar las fuerzas que interactúan en este sistema y su relación con la aceleración angular, podemos llegar a determinar de manera teórica la velocidad angular. Cuando relacionamos esa velocidad con los 2 pi radianes que mide la circunferencia, podemos obtener la frecuencia y su recíproco, que es el periodo. De este modo, decimos que la ecuación que describe el periodo equivale a la ecuación número 1. Periodo es igual a 2 pi raíz del momento de inercia entre masa por gravedad por distancia del punto de oscilación al centro de masa del péndulo físico. En el paso 2, llevamos a cabo el procedimiento algebraico necesario para despejar la variable de la distancia, que es lo que necesitamos calcular. En la ecuación número 3, una vez conocido el valor del periodo que estamos buscando, 1.135 segundos, y conociendo también la aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, llevamos a cabo los cálculos aritméticos que podamos llevar a cabo. Por último, en la ecuación número 4 determinamos que existe una fórmula general que podemos aplicar a nuestro experimento. Punto 32 masa por distancia es igual a el momento de inercia más la masa por la distancia al cuadrado. Determinada nuestra fórmula, procedimos a calcular los datos necesarios para todos los péndulos físicos que íbamos a construir. Primero comenzamos con el disco plano de 10 centímetros de radio. Sabemos que para uno de estos discos, el momento de inercia del centro de masa es de 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Sustituyendo nuestra ecuación número 4, llegamos a la ecuación número 1 y podemos ver que las masas se van a cancelar. De esta manera podemos decir que no importa el valor que tome la masa, pues estas siempre se van a cancelar al momento de llevar a cabo las operaciones. Después realizamos todos los métodos, todas las operaciones aritméticas que podamos y vamos a llegar a una ecuación de segundo grado, que es la ecuación número 3. Cuando le damos solución a esta ecuación, llegamos a dos soluciones, 30.35 centímetros y 1.6 centímetros. Los 30.35 centímetros no nos sirven,
pues esto es más largo que el radio de nuestra circunferencia. De tal manera, nos quedamos con el 1.6 centímetros, que es la distancia que deberá haber del centro de la oscilación hasta el centro de masa del cuerpo. Repetimos el procedimiento para la barra de PVC de 29.8 centímetros de largo. Nuevamente, en la ecuación 1 nos dimos cuenta de que las masas se podían cancelar, de modo que podía tomar cualquier masa en el sistema y esto nunca afectaría la oscilación. Nuevamente, en la ecuación número 2 llevamos a cabo los procedimientos aritméticos que pudimos llevar a cabo, para llegar en la ecuación número 3 a una ecuación de segundo grado. Nuevamente tuvimos dos resultados, 29.49 centímetros y 2.5 centímetros. Como los 29.49 centímetros son demasiado para la longitud de nuestra barra, preferimos tomar los 2.5 centímetros. Esa es la distancia que debería haber entre el centro de masa de la barra y el centro de la oscilación. Repetimos el procedimiento para nuestra placa rectangular de cartón. Sabemos que sus longitudes eran de 20 centímetros por 5 centímetros, y también sabemos que el momento de inercia para un cuerpo de esta geometría es de 1/12 por la suma de los cuadrados de cada uno de los lados multiplicados por la masa del objeto. De esta manera, llegamos nuevamente a la ecuación 1, en donde nuevamente pudimos darnos cuenta de que era posible eliminar las masas. Simplificando todos los cálculos aritméticos, llegamos directamente a la ecuación de segundo grado. Nuevamente, como es una ecuación de segundo grado, vamos a tener dos soluciones, 30 centímetros y 1.14 centímetros. Como los 30 centímetros exceden la longitud de nuestra barra, preferimos quedarnos con los 1.14 centímetros. Una vez realizados de manera teórica los cálculos, procedimos a dibujar los agujeros por los cuales iba a pasar el eje de rotación, para después poder perforar nuestras piezas y que pudieran quedar listos nuestros péndulos. Los valores que calculamos correspondían a la distancia del centro de masa de cada una de las figuras al origen de la rotación. Esto fue hecho de acuerdo con los resultados teóricos que ya habíamos calculado. De esta manera, la distancia del centro de masa al agujero de la rotación en el caso de la placa de cartón fue de 1.14 centímetros. En el caso del círculo fue de 1.6 centímetros, mientras que en el caso de la barra de PVC este fue de 2.5 centímetros. Cabe mencionar que para minimizar el trabajo de fricción debido al contacto del eje de rotación con cada uno de los péndulos, utilizamos un anillo de cinta doble cara. Esta cinta es muy lisa y por lo tanto nos permitiría de alguna manera reducir el trabajo de la fricción entre ambas superficies. Una vez que hemos realizado todos los cálculos necesarios y que ya hemos fabricado nuestros péndulos, lo siguiente será probarlos. Esto lo haremos utilizando el mismo armazón de madera en el que habíamos puesto el péndulo simple. Y esta vez lo que haremos será hacer oscilar el péndulo físico y el péndulo simple al mismo tiempo. De esta manera podremos corroborar si efectivamente el periodo para los dos es el mismo. Comenzaremos primero a probar el péndulo de la barra de PVC. Lo que haremos será tomar ambos péndulos a una altura similar y los vamos a soltar al mismo tiempo para verificar sus periodos. Como podemos ver, la barra de PVC empieza girando al mismo periodo del péndulo simple. Sin embargo, se va frenando. Esto sucede debido a la fricción que existe entre la barra sobre la cual está y la misma barra de PVC. Si no existiera esta fricción, el periodo sería el mismo indefinidamente y ambos seguirían oscilando al mismo tiempo indefinidamente. El siguiente péndulo que probaremos será el péndulo circular. Esta vez, para poder indicar cuándo está iniciando el periodo, pusimos una pequeña marca de color negro. Esta nos permitiría saber en qué momento se está cumpliendo un periodo. Vamos a repetir nuestro procedimiento. Llevamos ambos péndulos a la misma altura y los soltamos para verificar su periodo. Como podemos ver, aquí está sucediendo lo mismo que sucedió con la barra de PVC. Entre la barra de madera y el cartón está existiendo una fricción que está frenando al péndulo y de esta manera va disminuyendo su periodo. Sin embargo, como podemos verificar a partir de lo que hemos observado, en las primeras oscilaciones el periodo es muy parecido para ambos. Esto quiere decir que esa fricción es responsable de que este péndulo se vaya frenando.
Si no existiera esta fricción, nuevamente podemos decir que el péndulo seguiría oscilando a la misma frecuencia de este péndulo simple, y lo haría de manera indefinida. Por último, vamos a repetir el experimento para la barra de cartón. Tomamos nuestros dos péndulos y los llevamos a la misma altura y los soltamos. Como podemos ver, este péndulo no osciló de la misma manera en la que lo hicieron la barra de PVC y el círculo de cartón. Esto puede deberse a muchas cosas. Podría deberse, por ejemplo, a errores en las mediciones, pero también puede deberse a que el agujero que fabricamos es muy delgado y por lo tanto no está permitiendo que la barra oscile como debería. Al ser más delgado, está existiendo una fuerza de fricción mayor que la que existía para los otros dos péndulos, y esto está frenando el péndulo mucho más rápido. Como pudimos observar en esta actividad, el movimiento armónico simple existe para diferentes tipos de péndulos. En los péndulos simples de masa despreciable, tan solo la gravedad y la longitud de la cuerda que los sujeta son responsables de la frecuencia angular. Por eso, se puede usar este tipo de péndulos para determinar, por ejemplo, la aceleración de la gravedad. En cambio, los péndulos físicos siguen otros principios. Al tener masa y geometría, presentan también un momento de inercia, que va a frenar su oscilación cuanto más grande sea esta. Sin embargo, es posible relacionar ambos tipos de péndulo. Conociendo el momento de inercia de los péndulos físicos, podemos construirlos de manera que tengan un periodo igual que el de los péndulos simples, que fue lo que quisimos hacer en este experimento. Aún así, lo que ocurre en la realidad es diferente a lo que podemos obtener en un experimento. Aunque podemos hacer los cálculos necesarios, hay variables que modifican los resultados que vamos a obtener, como por ejemplo el trabajo de fricción. El contacto entre el péndulo físico y la barra sobre la cual estaba sujetado provoca una pérdida de energía cinética del péndulo en forma de trabajo de fricción, y esto hace que el péndulo se vaya frenando. En el caso de los péndulos simples, este efecto es mucho menos notorio. La fricción que existe solamente se presenta entre el péndulo y su medio. Como en este caso estamos hablando de un aire que no presenta un amortiguamiento importante, este efecto no es muy notorio. Sin embargo, cuando se presenta el péndulo en otro medio, es muy posible que este efecto de fricción vaya provocando que el péndulo se vaya frenando. En estos casos hablamos de un movimiento amortiguado armónico. En el caso de nuestro péndulo simple esto no fue así, y por lo mismo podemos pensar que va a seguir oscilando indefinidamente. Sin embargo, esto no es cierto, ya que sabemos que eventualmente el péndulo se va a detener. Los valores teóricos para el movimiento son aplicables de manera general, pero en el mundo real entran en juego muchas variables diferentes que pueden afectar nuestros resultados. Podemos repetir nuestro experimento, por ejemplo, en condiciones de vacío y sin ninguna pérdida de energía por fricción, y muy probablemente llegaremos a un resultado satisfactorio. Sin embargo, esto no se acerca a lo que ocurre en el mundo real. En el mundo real entran en juego muchas variables, y por eso nos encontramos con dificultades en el momento de aplicar la física en el mundo real. Sin embargo, es cuestión de nuestro ingenio que sepamos resolver estas dificultades para poder llevar la teoría a la práctica. El equipo de los Fermiones agradece su atención. Muchas gracias.